Ahora sí, doctor Adams, si es usted tan amable, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este auditorio que está al nombre del maestro Arturo Elizundia Charles. Para conocimiento de ustedes, él fue director de la facultad y fue de los que promovieron la construcción de estos edificios. Pensábamos en lo que ahora es economía, ese era nuestro edificio. Y se hicieron estos edificios y yo tuve la oportunidad de inaugurarlos como director, pero eso ya es otro boleto. Bueno, vamos a iniciar nuestro evento. Buenas tardes de verdad a todos, nos da mucho gusto. Bienvenidos una vez más a la conferencia que organiza este seminario y en la que tenemos como invitada a una estimada académica de la facultad, la doctora Nadima Simón Domínguez, maestra emérita de nuestra universidad y además integrante del Consejo Consultivo de nuestro seminario, el SUC. En el seminario le denominamos Seminario Universitario de Gobernabilidad. Para poderlo poner aquí, en la facultad le llamamos también de Gobernabilidad. Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. ¿Por qué? Porque no había un seminario en esta facultad y afortunadamente lo invitamos. Nada más les quiero decir que vamos en la conferencia número 59. De cada conferencia se saca un librito. Se edita esto y se acumulan en un libro grande. Esto. Cada libro, cada librito se convierte propiamente en un capítulo. Y esto ha resultado un buen éxito y somos la única facultad que en época de pandemia y cerrada, nosotros seguimos trabajando y no interrumpimos nuestro seminario. Es más, nos ponían de modelo, rectoría nos ponía de modelo de que cómo podíamos seguir trabajando nosotros si ya no teníamos instalaciones ni nada y lo hacíamos a distancia. Y fíjense que cundió el ejemplo y ya hay varios seminarios que se están haciendo, pero nosotros somos los iniciadores de esto y también iniciadores de que cada conferencia se convierte en un cuaderno, un libro, y ese libro se convierte 10, 12 o 15, se convierten en un tomo grande y están en las bibliotecas, pero aquí a la salida les vamos a obsequiar a alguno de ustedes que se lleven alguno. Bueno, ya después de este rollo y de este comercial, vamos a darle la bienvenida a nuestra académica Nadima Simón Domínguez. Como decía, es maestra emérita de nuestra universidad y además integrante del Consejo Consultivo del Sur. La importancia del tema que nos va a presentar es para el futuro, información financiera y la sostenibilidad ante los retos globales en la Agenda 2030. Nos estamos adelantando. Surge a partir del reto que la población global enfrenta en la financiación del desarrollo sostenible, que incluye recursos públicos y privados que invierten los gobiernos, empresas y familias. La visión y la experiencia que tiene nuestra invitada representa una oportunidad única para dimensionar y reflexionar sobre los retos que representa la grave desigualdad en la manera de financiar el desarrollo en México y en todo el mundo. Le pido a la maestra Cristina Barajas, nuestra secretaria técnica, nos presente una breve síntesis curricular de nuestra invitada. Por favor, Cristina. Gracias, doctor. Pues la doctora Nadima Simón Domínguez es contadora pública, maestra y doctora en administración con mención honorífica por la UNAM. Además de ser profesora emérita, que es el reconocimiento que nuestra universidad otorga a personas destacadas, como es el caso de la doctora Nadima, por haber prestado más de 30 años de servicio a la universidad con gran dedicación y generando valiosas aportaciones.
Además, ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es tutora del programa de posgrado en Ciencias de la Administración y coordinadora del macroproyecto Administración y Sustentabilidad aquí en nuestra facultad. Su trayectoria docente y de investigación es muy valiosa. En 2 ocasiones obtuvo el primer lugar del Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso. También fue reconocida con el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Económicas Administrativas y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas. Se desempeñó como presidenta del Consejo de Transparencia en la UNAM. Es integrante del Consejo de Honor de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, y por supuesto, y como ya lo dijo el doctor Ada, forma parte del comité consultivo de nuestro seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización de nuestra facultad. Muchas gracias, doctora Nadima, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida, te dejamos. Bueno, muchas gracias, doctora, por la invitación a estar en este auditorio, por invitarme a formar parte de este seminario único en la universidad, que para mí es un honor estar en el Consejo Consultivo con personalidades verdaderamente relevantes de la vida universitaria y de la vida pública del país. De verdad es un honor y que me inviten a charlar con ustedes esta tarde. Les agradezco a todos su presencia y también a los que están contactándose a través de la plataforma Zoom. Muchas gracias. Bien, pues me voy a parar para... Bien, el tema que hoy nos ocupa... ¿Sí se oye? El tema que hoy nos ocupa se refiere a la información financiera y de sostenibilidad ante los retos de la Agenda 2030. Como todos ustedes saben, en la última década hemos sufrido una serie de crisis globales en toda la humanidad. Y para sintetizarlas, les puedo decir cuáles son. En la mayoría de los países, crecimiento económico muy bajo o nulo. Okay. Y que ha generado desigualdad y pobreza. Crecientes movimientos migratorios ante el aumento del desempleo y la violencia en los países más pobres. Guerras con graves efectos globales. Bueno, recientemente la guerra Rusia-Ucrania, la de Israel con Palestina y otras guerras que impactan a toda la humanidad. Contaminación de aire, suelos, aguas y ahora hasta del espacio. El cambio climático. Como vamos a ver, esta es una de las graves crisis que enfrenta la humanidad y que ha producido el calentamiento global, que tiene efectos muy graves como huracanes, inundaciones, etcétera. Y como todos la vivimos, la pandemia del SARS-CoV-2 que nos dejó millones de muertos. De estas crisis nadie se escapa. Son crisis globales, pero ni México se escapa, ni la UNAM se escapa, ni la Facultad de Contaduría se escapa. Todos las vivimos y todos tenemos que enfrentarlas. Por favor. Eso es lo que hemos vivido. Vamos a ver qué nos espera en los próximos 10 años. Y para ello traigo los resultados de la encuesta de percepción sobre riesgos globales que hace cada año el Foro Económico Mundial.
esta encuesta nos habla cuáles son los riesgos más graves que va a enfrentar la humanidad a corto y a largo plazo. ¿Y qué hace? Recaba la percepción en 2022 y 2023 de 1,200 expertos de todo el mundo, de la academia, las empresas, el gobierno, comunidad internacional y la sociedad civil. ¿Y qué entendemos por riesgo global? Pues es la posibilidad de que ocurra un evento que de ocurrir afectaría negativa y gravemente a nuestro planeta, al crecimiento económico, a los recursos naturales y a toda la humanidad. La siguiente, por favor. Aquí hice una tabla con los principales riesgos globales que esta encuesta dio. No puse los porcentajes, pero están alineados como el primero, pues va a ser el que tuvo más votación de que sería el riesgo global. Pero aquí quiero llamar la atención en lo que sigue. Esta primera columna está a corto plazo y vamos a ver cómo la crisis del costo de la vida, desastres naturales, confrontaciones geoeconómicas y empieza la falta de mitigación del cambio climático, sigue la polarización y daños ambientales. Pero quiero llamar la atención de qué va a pasar dentro de 10 años. En los próximos ya 8 años, porque ya pasaron 2, ¿cuáles son los riesgos globales más graves? Y vemos en primer lugar la falta de estrategias de mitigación del cambio climático. La número 2, fracaso de la adaptación al cambio climático, desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de la biodiversidad, colapso de ecosistemas y sigue la migración. Como podemos ver, los 4 primeros se refieren a graves trastornos meteorológicos y principalmente al cambio climático. Esto es importante porque vamos a ver la respuesta de empresas y organismos internacionales que regulan la información que giran alrededor de estos serios riesgos globales. Adelante. ¿Y qué están haciendo los organismos multilaterales que es para responder a las crisis globales? Bueno, como ustedes saben, la ONU, desde el siglo pasado, generó los objetivos del milenio, que eran 8, y que se supone que para el 2020 iban a tener fin a la pobreza, 0 hambre, salud de excelencia. Llegamos al 2015 y teníamos más graves los problemas. Entonces, en 2015, los Estados miembros de la ONU, de los que México es parte, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Yo creo que todos habrán oído hablar de la Agenda 2030 o no. Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, se convierte la Agenda 2030 en el eje rector de los países miembros de la ONU. Los países miembros de la ONU que firmaron la Agenda 2030, entre ellos México, se comprometen a trabajar para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030 incluye 17 objetivos que vamos a ver a continuación. Pero antes, una definición muy sencilla de desarrollo sostenible que se ha difundido por todo el mundo y ha sido aceptada porque es muy sencilla. En 1987, la primera ministra de Noruega genera el informe Brundtland y
el documento Nuestro Futuro Común y establece esta definición del desarrollo sostenible o sustentable. En realidad, quiero hacer la aclaración de que algunos dicen sostenible, otros dicen sustentable, pero en realidad yo lo considero como sinónimos porque surge en inglés de la palabra sustainable. Y unos lo traducen como sostenible y otros como sustentable, pero siempre nos vamos a referir a este concepto. ¿Y qué nos dice? Es aquel proceso que satisface las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lo que hagamos, sí es muy importante que la humanidad completa tenga la capacidad de cubrir sus necesidades, pero nunca sin comprometiendo las de las futuras generaciones. O sea que esto es lo más importante. Tenemos que pensar qué va a pasar con las generaciones que... Y yo les digo, si cuando empezó la revolución industrial hubiéramos pensado la contaminación que iba a generar todo ese proceso de industrialización, no tendríamos el grave problema de contaminación derivado pues de la actividad industrial y de los combustibles fósiles. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina. Bueno, antes. Les decía que el desarrollo sustentable se concibe como un proceso que va dirigido a lograr la sustentabilidad. ¿Y qué entendemos por sustentabilidad? Esto es algo muy sencillo. Lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo. O sea que la dimensión económica debe preservarse, protegiendo los sistemas naturales del planeta y con una alta calidad de vida para las personas. Y de aquí vemos que la sustentabilidad es la meta hacia la cual avanza el desarrollo sostenible, logrando un equilibrio entre la dimensión económica que está aquí, la ambiental y la social. Y me dirán ustedes, ¿es eso posible? Si el mundo en los últimos años ha seguido el paradigma económico. Esto es, el mejor país es el que tiene el crecimiento económico más importante. Las empresas que ganan más dinero son las mejores empresas. E inclusive las personas. El éxito se asimila a ganar mucho dinero. Pero la sustentabilidad nos dice, momento, sí está bien que tenga riqueza, pero sin contaminar, sin destruir el planeta, sin el consumo irracional de nuestros recursos naturales y siempre poniendo a los seres humanos al centro. La próxima. Entonces aquí tenemos un diagrama de Venn, bueno, los que han llevado teoría de conjuntos, donde el paradigma económico ha estado en esta esfera. Nada más se ve lo económico. Si han habido movimientos sociales, los tenemos aquí, e incluso movimientos ambientales. Todos habrán oído de los ecologistas, pero sin tomar en cuenta lo que es muy importante, que lo económico tiene intersecciones con lo social. ¿Por qué? Porque una empresa que va irracionalmente tras las ganancias únicamente a costa de pagarle mal a sus empleados, largas jornadas, bueno, pues no es justo, ¿no? Entonces, esta intersección habla de que lo económico debe tener intersecciones con lo social. Igualmente los ambientalistas
sí el planeta, pero dicen las empresas, ok, y yo doy empleos, y yo tengo que contaminar naturalmente, y entonces estamos buscando un equilibrio entre las tres esferas, y ese equilibrio se llama sustentabilidad. Y me dirán, es que es imposible, ¿verdad? No es compatible el desarrollo económico industrial con preservar el planeta o los recursos naturales. Y tampoco podemos evitar la pobreza, la discriminación, la desigualdad. ¿Cómo le hacemos para que exista un equilibrio? Esa es la meta hacia la cual, según la ONU, deben dirigirse los países en el desarrollo sostenible para llegar a la sustentabilidad. Me dirán, ay, es que es una utopía. Claro, es una utopía, yo la veo como una utopía. Pero, ¿qué pasa? Que las utopías nos sirven para caminar hacia ellas. Cada vez que avanzamos se alejan más, pero nos sirven para caminar. Entonces, yo realmente, a lo mejor yo no lo veo, pero ustedes sí, tenemos que trabajar para llegar a la tan deseada sustentabilidad. Vamos a ver en la próxima lámina los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que ya los conocen y cada uno de ellos sería motivo de una conferencia, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver, fin de la pobreza, son las metas a 2030. Yo les pregunto si podemos ponerle fin a la pobreza en 2030. Pues se ve, bueno, casi imposible. Hambre cero en todos los países, cuando casi la mitad de la población mundial vive en pobreza. Salud y bienestar. Bueno, acabamos de pasar la pandemia, ¿verdad? Y puso en relieve los graves problemas que enfrenta la humanidad en los servicios de salud. Educación de calidad. Todos los que estamos en la UNAM somos afortunados, pero me queda claro que hay mucha gente que no tiene acceso. Igualdad de género, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Y si no, vean las luchas del movimiento feminista, cómo han tratado de obtener esta igualdad de género, que en realidad se ha logrado mucho. Ustedes ven que en México, en política, ya estamos teniendo paridad, y si no hay paridad, se castigan a los partidos políticos, pero el acoso sexual, el acoso laboral contra las mujeres, es muy difícil acceder a puestos de liderazgo, y si no, vean a nivel mundial, ni el 15% de las jefas de Estado son mujeres. Ahora vamos a tener nosotros una presidenta. Bueno, ya se logra algo. Y bueno, energía y no contaminante. Todos sabemos el problema que tenemos en México, ¿verdad? Agua limpia Sí, y saneamiento. tenemos crecimiento económico y lo que se llama trabajo decente. Yo no me gusta eso de trabajo decente, porque se refiere a aquel tipo de trabajo que tiene prestaciones laborales, condiciones de bienestar en el trabajo. Pero todos los que trabajan en la economía informal, pues no son indecentes, ¿verdad? Pero le llamaron en la ONU trabajo decente. Industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades. Bueno, tenemos graves problemas de desigualdad a nivel mundial. México es el país más desigual de América Latina, medido con el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad.
Y América Latina es la región más desigual del mundo, donde hay muy pocos ricos y una gran cantidad de pobres. Y ese es un problema que se piensa reducir para el 2030. Luego tenemos ciudades sustentables, ¿no? Nada más vean las inundaciones de Chalco y los problemas que tenemos en la Ciudad de México. Y para el 2030 se ve difícil, pero tenemos que caminar hacia ella. Y quiero llamar la atención sobre el número 12. Producción. Ay, y me faltó agua y saneamiento, doctor Úrsul, tiene razón. Esto es muy importante, ¿eh? Porque la vida humana depende del agua. Y no, bueno, aunque nuestra agua no sea muy potable, tenemos agua potable. ¿Cuántas regiones del mundo no tienen acceso al agua? Y si tienen acceso al agua, está contaminada. Entonces, me parece que este es muy importante. Perdón si me lo brinqué. El número 12, quiero detenerme aquí porque ese es el que nos va a servir de eje para esta conferencia. Consumo y producción responsable. ¿Por qué? Porque esto compete principalmente a las empresas, a los productos y servicios que proporcionan a la sociedad y que lo hacen muchas veces de manera irresponsable. El número 13 también nos va a servir de eje para esta conferencia, que es la acción por el clima, y como vimos, el riesgo climático son los principales riesgos globales que vamos a enfrentar en los próximos años. Obviamente, la vida submarina está en riesgo, los ecosistemas están colapsando, tenemos que poner mucho cuidado. Y desde luego, para poder llegar a la Agenda 2030 y alcanzar la tan anhelada sustentabilidad, pues tenemos que tener paz, justicia. Bueno, ahora que está en juego el Poder Judicial, bueno, ese es algo que debemos preservar. Instituciones sólidas, que eso es lo que nos recomienda la Agenda 2030, y desde luego nos dice hacer alianzas, porque esto no es ni solo del gobierno, ni solo de las empresas, ni solo de las universidades, ni solo de la sociedad civil, sino que todos juntos tenemos que trabajar para lograr la tan anhelada sustentabilidad. Pasamos. Vamos a empezar con el objetivo número 13, acción por el clima. ¿Y por qué es importante para esta conferencia? Porque las empresas se han visto obligadas a divulgar o a revelar información sobre el impacto del cambio climático en sus finanzas, en sus equipos y en toda la estructura que tiene. ¿Y por qué es tan importante el cambio climático? Porque estamos teniendo un calentamiento global muy severo. Si ustedes van, no sé si han ido, pero a mí me pasó hace algunos años, yendo por Noruega, me decía el que dirigía el tour, dice, mire todas esas montañas cafés. Dice, hace unos años estaban completamente blancas. ¿Qué pasa? Que hay un deshielo en las montañas, hay un deshielo en los polos. Y eso es gravísimo porque provoca inundaciones, tormentas, huracanes. Entonces,
aumento de las lluvias, hay sequías, hay incendios y se desatan una serie de graves riesgos para la humanidad. Esto es muy importante, que en la actualidad 13 millones de gentes mueren por efectos de cambio climático. Y se prevé que para el 2050 se van a adicionar 250,000 muertes cada año. Esa es la gravedad del cambio climático. Pasamos. ¿Y qué está haciendo la humanidad ante eso? Bueno, desde el siglo pasado, en 1992, en la ONU, se creó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, porque ya se venía a venir. Yo digo demasiado tarde. Y a partir de ahí se generaron las conferencias de las partes, o sea, todos los estados miembros de la ONU se reúnen para atender el problema del cambio climático. En 1997 está Kioto, la COP3 que fue en Kioto y que dio lugar al muy famoso protocolo de Kioto. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero si no, les recomiendo que lo lean, porque establece de qué manera se van a reducir las emisiones. Se desarrollan una serie de COPs que son cada año, pero aquí está la de Cancún. Y vean ustedes en Doha en 2012, recuperan el protocolo de Kioto para ver qué tanto se ha avanzado en la reducción de emisiones. Después, la muy importante que yo creo que habrán oído hablar es la que tuvo lugar en París en 2015, que dio lugar a los acuerdos de París y que México firmó y que se retomaron posteriormente en las siguientes, se fue retomando y ahorita vamos a ver la importancia. Bueno, esta gráfica llega al 21, la del 22 fue en Egipto, la del 23 en Emiratos Árabes Unidos y la de este año va a ser en Azerbaiyán en el mes de noviembre. La próxima. Entonces, ¿qué es el Acuerdo de París? Porque es muy importante, porque México forma parte y México se comprometió a realizar acciones para reducir las emisiones que están cambiando el clima a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa? El calentamiento global es un problema gravísimo. Se dice que si llegamos a 3 grados centígrados de calentamiento mundial, toda la humanidad desaparece. Y estamos más o menos alrededor de 1.5. Esa es la gravedad del cambio climático. Y se espera reducirlo a que tengamos 0 calentamiento global, que yo lo veo muy complicado. Entonces, este es un llamado, porque oímos cambio climático, eso es para los ecologistas, que el gobierno lo haga. Yo tengo mi empresa, yo tengo que ganar dinero, pero ¿de qué sirve si nos vamos a morir todos, no? Entonces, y no sé si ustedes, cuando estaba Trump de presidente de Estados Unidos, se salió del Acuerdo de París. Y fue una noticia a nivel mundial. Cuando llegó Biden, parece que volvió. ¿Por qué? Porque los estados partes se comprometen a informar cuáles son las estrategias de mitigación y adaptación que están siguiendo los países cada 5 años. Entonces, ellos tienen que presentar sus planes de acción climática, que son de qué manera contribuyen a reducir el calentamiento global. Adelante.
En México, ¿qué estamos haciendo? Se generó la Ley General de Cambio Climático en el 2018, que este es también un esfuerzo del gobierno mexicano. ¿Para qué? Y es una ley reglamentaria de nuestra Constitución, o sea que es obligatoria. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que todos tenemos un derecho humano. ¿Cuál es ese derecho humano? Gozar de un medio ambiente sano. Y nos lo garantiza la Constitución. También regular las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con lo que vimos de la Convención Marco de las Naciones Unidas de 1997. Desde luego, estrategias y acciones para mitigación y adaptación al cambio climático. Proteger a la población más vulnerable. Pero aquí hay algo muy importante y creo que es lo que nos compete a todos. ¿Qué dice? Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Y eso nos toca a nosotros. Pero quiero decirles que también les toca a las empresas. En realidad nos toca a todos. Bueno, adelante, por favor. Vamos ahora a ver el objetivo 12, que nos habla de producción y consumo responsable. ¿Qué tenemos que hacer? No contaminar, básicamente. No usar combustibles fósiles, tener eficiencia energética, evitar los residuos peligrosos. Ustedes ven los deshuesaderos, todo el mundo tira, nadie reusa, recicla, no hay esa cultura. El consumo responsable tiene que ver incluso con nuestras disciplinas. La publicidad que se hace de productos nocivos va en contra de un consumo responsable. Pero bueno, no me voy a tardar, nada más les traje la meta 12.6. ¿Qué dice? Alentar a las empresas, en especial, eso no quiere decir que las pymes no estén ahí, pero en especial a las grandes empresas y las empresas transnacionales a que adopten prácticas sostenibles o estrategias sostenibles. Y algo muy importante, que incorporen información sobre sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Aquí, ¿quiénes son contadores? Muchísimos, ¿verdad? Todos saben que las empresas tienen que presentar sus estados financieros. El estado de posición financiera, el estado de resultados, el de flujo de efectivo, variaciones de capital. Pues, ¿qué nos dice la Agenda 2030? Ojo, las empresas tienen que no solo hacer estrategias sustentables, sino informar a la sociedad de qué manera están realizando esas estrategias. Entonces, partiendo de aquí, vamos a ver qué están haciendo las empresas para cumplir con esta meta del desarrollo sostenible. Y entonces, las grandes empresas, y voy a hablar de las grandes porque esta cultura no ha llegado a las pymes, es muy deseable que llegue, pero bueno, me voy a referir a las empresas que cotizan en bolsa, a las emisoras. ¿Por qué? Porque existen ya regulaciones para que si quieren cotizar en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Valores de México, en la de Japón, tienen que cumplir con ciertas regulaciones derivadas de los convenios, de las conferencias de las partes que todos los estados firmaron. Entonces, vamos a ver de qué manera las empresas están
avanzando en incorporar la sustentabilidad en sus reportes. Adelante. Y entonces aquí les voy a dar un concepto que es bastante conocido entre los emisores en las bolsas, que se conoce como ASG o ESG por sus siglas en inglés. ¿Y a qué se refiere? Que tenemos que informar sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, este conjunto de estándares se utilizan para que los inversionistas conozcan qué están haciendo las empresas en materia de sustentabilidad. Y van a informar de acuerdo con los criterios ESG. ¿Por qué? Porque obviamente los inversionistas prefieren hacerlo en una empresa que no contamina, que usa energías limpias, que no tiene esclavitud moderna con sus trabajadores. Vean en el Tratado de Libre Comercio. Las primeras condiciones son que existan sindicatos, que los salarios sean buenos, en fin. Entonces, es muy importante que las empresas incluyan en su ciclo de informes estos estándares. Vamos a pasar. Ya les decía, ustedes saben lo que son los stakeholders, son todas las partes interesadas en una empresa. ¿Y cuáles son? Bueno, inversionistas, proveedores, clientes, sociedad en general, el gobierno, los socios comerciales, ¿verdad? Entonces ya existe un movimiento, a veces obligado por las bolsas de valores, a veces por voluntad propia, pero ya existe un movimiento en las empresas grandes por hacer reportes de sostenibilidad. Yo les pregunto a los alumnos, ¿ustedes conocen algún reporte de sostenibilidad de alguna empresa? ¿No? Bueno, yo les recomiendo que se metan a la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, y empresas como Bimbo, como Cemex, ahí está la maestra Betel que está investigando sobre Cemex, sobre las farmacéuticas, todas tienen reportes de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si no, no pueden cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, adelante. ¿Y cuáles son esos estándares? ¿Sobre qué tienen que informar las empresas? Yo aquí hice una lista, pero desde luego es descriptiva, no es limitativa, porque cada país tiene reguladores que establecen cuáles son esos indicadores que las empresas tienen que reportar. Bueno, entonces, sobre cambio climático, todos sabemos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, los coches, las chimeneas de las empresas, la huella de carbono en los productos, dióxido de carbono, que estamos contaminando todo el suelo, las aguas, y la vulnerabilidad que tenemos al cambio climático, cómo las empresas están en riesgo por el cambio climático. Bueno, el uso de suelo, el problema del agua. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Llega una empresa, quita los bosques y se mueren, se fragmentan las cadenas ecológicas. Las materias primas, ¿qué pasó en la pandemia? Fractura de las cadenas de suministro y prácticamente se paralizó la industria, ¿no? Emisiones tóxicas, residuos peligrosos. Y que tiene que ver con el material que usamos. Ya en México se prohíbe todo lo del PET. ¿Por qué? Porque esos llevan años para degradarse y contaminan los suelos y contaminan el agua.
Y bueno, tenemos que usar tecnología limpia, etcétera. Adelante. En cuanto a lo social, estándares de sostenibilidad, las empresas tienen que reportar qué están haciendo en su administración de personal, cómo están los salarios, los sueldos, las condiciones de trabajo, desarrollo, igualdad de género, no acoso laboral, no discriminación. Y solo eso es un tema fundamental. Y en la cadena de suministro, no solo en la empresa, sino en la cadena tanto de proveedores como de clientes. Responsabilidad del producto, les decía, producción responsable. Seguridad química, seguridad de datos, riesgo a la salud. Hay productos tóxicos. Y una serie de oportunidades como es comunicación, financiamiento, atención médica, nutrición, inversión responsable y negocios inclusivos. Ok, adelante. La otra parte que es muy importante es la de gobernanza. Ustedes habrán oído el término gobernanza, pero ¿a qué se refiere? No precisamente se refiere a un gobierno, sino a un sistema que permite conducir a las organizaciones al cumplimiento de sus metas. El gobierno, dirán, el gobierno federal. No, pero la gobernanza incluye al gobierno o al presidente municipal de una comunidad junto con la comunidad. La gobernanza incluye a los sindicatos, incluye a la sociedad civil, incluye a todos aquellos que intervienen en conducir a las organizaciones. Y en cuanto a las empresas, se refiere al gobierno corporativo, consejo de administración, pagos, gestión financiera y de contabilidad, y ahí estamos nosotros. Comportamiento, ética corporativa. Ustedes saben que en los consejos de administración a nivel mundial, el número de mujeres o el porcentaje de mujeres en los consejos no pasa del 15%. Y tenemos un objetivo del desarrollo sostenible que nos dice de igualdad de género. Entonces, las empresas tienen que reportar esas políticas en los consejos de administración. Desde luego, prácticas anticompetitivas referidas a monopolios, corrupción, inestabilidad del sistema financiero y transparencia fiscal. ¿Qué quiere decir? Que paguen sus impuestos, que informen a la sociedad. Eso todos ustedes saben cómo se hace a través de los estados financieros. ¿Y cómo lo hacen? Cada país, con base en los estándares ASG, hace de manera voluntaria, a veces obligado por las bolsas, a emitir sus reportes de sostenibilidad. Pero esto ha tenido tanto impacto que se han generado metodologías para realizar de manera más eficiente, con más calidad, esos reportes. Aquí les puse uno, es el más usado, es el famoso GRI. No sé si ustedes lo han oído, pero sería importante que conocieran esa metodología. El Consejo Internacional de Reportes Integrados también ha emitido su metodología o las directivas de la Unión Europea. Adelante, por favor. Entonces, las empresas, ¿cómo reportan sus estrategias de sostenibilidad? Vamos a verlo en la siguiente tabla. Esta encuesta
la hizo Pricewaterhouse. ¿Ustedes saben quién es Pricewaterhouse o no? Es un despacho muy grande de auditores, contadores, consultores, que está a nivel mundial y forma parte de los 4 más grandes del mundo. Hizo una encuesta a 325 inversionistas y les preguntó, a ver, ¿cómo están las empresas en materias de reportes? ¿Y qué nos dijeron? Véanlo allá, el 79% piensa que informar sobre la gestión de riesgos en temas ambientales, sociales y de gobernanza es muy importante para tomar decisiones. Y si no informan, el 50% piensa que van a dejar de invertir. Pero vean esto, hay que llamar la atención. El 49% piensa que no estaría dispuesto a bajar sus utilidades para hacer estrategias que beneficien al desarrollo sustentable. Y lo que es peor, el 81% dice, bueno, yo sí sacrifico mis utilidades, pero no más del 1%. Entonces, ese es un problema muy serio. Y yo se los quiero decir porque ustedes van a ser los futuros directores de empresas. Y tenemos que difundir la cultura de la sustentabilidad. Ay, perdón, la anterior. Vean el 83%. Dice, es deseable que todas las empresas informen qué están haciendo por el desarrollo sustentable. Y el 33% nos dice que los reportes son de baja calidad. O sea que allá hay un área de oportunidad para que esos reportes cada vez sean mejores. Y el 74% nos dice, efectivamente, se requieren unificar los criterios de sustentabilidad. Que todos esos reportes que cada bolsa pone, que cada empresa toma, la metodología GRI, que debe haber un reporte integrado de sustentabilidad, ¿verdad? Adelante. Y aquí les traigo otra encuesta de 5,200 empresas que hizo el despacho KPMG. Y ahí lo que vemos es que en los países, porcentajes muy altos de empresas, grandes empresas, estoy hablando de emisoras, informan de sustentabilidad. Y que la mayoría, véanlo aquí, informa a través del GRI, que es una metodología ya muy probada. Adelante. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la información financiera? ¿Ustedes conocen las normas de información financiera, sí o no? Bueno, que son las que rigen la preparación de la información financiera, no solo en México, sino en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los usuarios de la información requieren que la información sea de calidad y para que sea de calidad tiene que tener una normatividad para que sea elaborada. Los proveedores, los clientes, los inversionistas, el gobierno para las declaraciones de impuestos, etcétera. Adelante. Y yo les decía que en los países hay diferentes reguladores. Hay uno a nivel mundial que es el Consejo de Normas Internacionales de Sustentabilidad, que están ya estableciendo las normas de información financiera. En Europa, el EFRAG, adelante. En Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, vean los términos que solicita. Y en México, la Comisión Nacional
la bancaria y de valores. Déjenme sentarme porque bueno, adelante. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son las normas. ¿Quieres en pedestal o te lo puedo dar en la mano? ¿Qué prefieres? En la mano. Bueno, el Consejo Internacional de Información de Sustentabilidad o de Información Financiera, ustedes conocen las NIF internacionales. Ahora han emitido una serie de normas que han sometido a consulta que entraron en vigor en enero de 2024. Entonces, esas normas son de aplicación general, pero sujeta a que cada país establezca los lineamientos. Y generan una serie de normas que en inglés hay IFRS, pero en español son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, ¿qué tienen que ver? Pues que las empresas revelen información relacionada con la sustentabilidad, pero que tengan un impacto en la información financiera. Entonces, esta es la respuesta a todo lo que yo les estaba diciendo. Adelante. Y entonces, bueno, que digan qué están haciendo por la sustentabilidad, pero además, cómo impactan los riesgos globales a los estados financieros en cada uno de sus rubros. Esto no es fácil, esto está en construcción, pero yo creo que la profesión contable y los administradores en las empresas tienen que prepararse pues para poder cumplir con la normatividad para la preparación de estados financieros. Bueno, entonces tenemos la primera que es la NIF S1, que es un marco conceptual que establece lineamientos generales de sustentabilidad. Es la primera parte para esta revolución en la información financiera. ¿Y para qué? Pues para que veamos de qué manera la sustentabilidad está impactando la información financiera. Por ejemplo, una empresa que está en un lugar donde hay sequía, una cervecera, por ejemplo. ¿Cómo le impacta las demandas del gobierno, de las comunidades a su producción? Y la falta de agua se debe a un problema relacionado con el clima. Entonces, estas normas lo que le dicen a las empresas, tú me tienes que informar qué riesgos tienes derivados de la sustentabilidad. O están en una región donde contaminan ríos, se muere la gente, y qué problema de demandas tienen, o una minera donde se mueren los mineros por falta de seguridad, ¿no? Adelante. ¿Y qué nos dice esta norma? Volvemos a los estándares, ¿se acuerdan? Sobre gobernanza, pues son más o menos los mismos aspectos. Estrategias, riesgos y oportunidades. ¿Qué riesgos están enfrentando las empresas? En el estado de posición financiera,
en su desempeño, en sus resultados, en su flujo de efectivo y qué capacidad de resiliencia tiene. ¿Qué resiliencia? La capacidad que tienen las empresas de superar las crisis. Y aquí hay un punto muy importante que generalmente en la maestría en administración, en las líneas de investigación, no le damos tanto peso. Los ingenieros, y no me dejará mentir el doctor Ursul, son los que se están metiendo a administrar los riesgos, a hacer los cálculos. Empezando con los riesgos por los terremotos, ¿no? Pero por los huracanes y por una serie de problemas que hay que estudiar. Por ejemplo, mi hijo que está certificado en integridad de ductos, tiene que medir el riesgo de que los ductos que vienen con gas, con la gasolina, no tengan corrosión y provoquen un desastre terrible, ¿no? Pero yo creo que eso nos toca también a los administradores y es muy especializado. Entonces, esta es un área de oportunidad que ya la tenemos encima, ya las normas de información financiera lo incluyen y además nos pide que lo midamos con indicadores. Todo lo que yo les mostré de los criterios ESG, el estrés hídrico, el impacto en la biodiversidad, el número de emisiones, los residuos, todo eso hay que medirlo e informar. Ok, adelante. Ok. Entonces, ahora vamos a ver, ya no se ve aquí, pero vamos a ver la segunda serie de normas que nos da el Consejo Internacional de Normas de Información de Sustentabilidad. Se refiere a todo lo relacionado con el clima. ¿Se acuerdan que el objetivo 13 era cambio climático? Que el riesgo más grave que vamos a enfrentar es el cambio climático, pues el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera ya emitió una serie de normas relativas a la acción del clima. Y aquí lo tiene. Y los impactos que tienen en los estados financieros, que tenemos que medir y que tenemos que revelar. Se basa en los 4 pilares de la norma anterior. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Gobernanza, administración de riesgos, todos los que vimos, estrategias. Entonces, pero además, riesgos asociados al cambio climático y las oportunidades de negocio derivadas del cambio climático, como las energías limpias o renovables. Adelante. Bueno, ¿cuándo entran en vigor estas normas? Pues quiero decirles que ya entraron en vigor. O sea, que las tenemos que conocer. Entraron en vigor el 1 de enero de 2024 y ustedes me dirán, es que es para las grandes empresas, las emisoras. Sí, pero para todos aquellos que quieran pedir un financiamiento a los bancos, también les van a pedir que sus estados financieros estén dictaminados y los auditores tienen que ver que cumplan con las normas de información financiera y de sustentabilidad. Entraron en vigor, pero cada país, de acuerdo con el organismo regulador, va a fijar las normas para su adopción. Si las quiere adoptar, cómo las va a adoptar, cuándo las va a adoptar. ¿Ok? Aquí les pongo las ligas para que ustedes, y si no, con normas internacionales de información financiera y de sustentabilidad, ustedes van a encontrar los documentos
del Consejo de Normas Internacionales. Y ahora vamos a ver qué pasa en México. En México, el Consejo Mexicano de Información Financiera y de Sostenibilidad, el famoso CINIF. ¿Alguien ha oído hablar del CINIF? Sí, ¿verdad? Porque es el que emite las normas de información financiera que deben cumplir las empresas que quieran cotizar en la bolsa, que quieran solicitar un crédito, que quieran ser proveedores del gobierno, ¿verdad? Pero entonces el CINIF es el órgano regulador en México y ya publicó una serie de normas para hacer la convergencia con las normas internacionales. Adelante. ¿Cuáles son? La la norma de información de sustentabilidad, que equivale a la NIF S1 que vimos, muy parecida. Y establece el marco conceptual y las bases generales. Y luego otra serie que es la norma de información de sustentabilidad B1, que se refiere a indicadores básicos de sostenibilidad, que se acuerdan que les dije de los riesgos. Bueno, estos indicadores se refieren a cómo vamos a medir los riesgos. Y esto tiene que ver con la administración de riesgos. Entonces, todos aquellos que vayan a hacer una investigación quieren una tesis novedosa, quieren una tesis innovadora, métanse a la administración de riesgos, vean la serie de normas que ya publicó el CINIF y que ya está estableciendo cómo medirlas. Estas normas en México ya se publicaron. Busquen la publicación del CINIF junto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ahí están los indicadores que las empresas tienen que hacer. Entonces, esto ya no es si queremos. Tenemos que conocerlos y prepararnos. Y van a entrar en vigor el 1 de enero de 2025. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Cuántos meses? 4 meses. Quítenle vacaciones, 3 meses. Entonces, hay que conseguir estas normas, conocerlas, para empezar a prepararnos, ¿verdad? Adelante. Pero esa es la etapa 1 del CINIF. Hasta ahorita aquí vamos, porque no es fácil. Esto requiere un cambio cultural, un cambio educativo en las instituciones. ¿Para qué? Para los que vayan a preparar los estados financieros sepan que tienen que incorporar la medición de los riesgos de sustentabilidad y su impacto en las empresas. O sea, se nos abre un área de oportunidad para hacer investigación, para prepararnos y para que los maestros difundamos la necesidad de conocer esta normatividad. Adelante. Bueno, algunas reflexiones finales. Como les dije, las empresas en general ya reconocen que tienen que informar sobre sostenibilidad. Todavía no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero es deseable que se camine hacia la integración de los reportes de sostenibilidad. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no adoptan las NIF. Ellos tienen su propia normatividad que la SEC de Estados Unidos les impone. Y en Europa las directivas de la Unión Europea también tienen sus reglas. Las NIF se aplican en muchos países. En México, el CINIF, que es el órgano regulador, ya dijo que va en convergencia con las NIF. Y además tenemos que generar una cultura para que las empresas empiecen a pensar que vale la pena dejar de ganar un poco con tal
de mantener su supervivencia en el largo plazo. O invierten o desaparecen, porque cada vez los gobiernos tienen más regulaciones y si no las cumplen, pues van a desaparecer como han desaparecido muchas empresas. Ok, entonces, ante la inminente entrada de las NIS en México, que es 1 de enero de 2025, es importante que nos preparemos y empecemos con las universidades, con la división de posgrado y las carreras de la Facultad de Contaduría y Administración. Pero no solo nosotros, sino todas aquellas empresas que tienen la obligación de emitir reportes de sustentabilidad. ¿Y saben qué? No las conocen, no están preparadas. Tienen que cambiar su infraestructura y tienen que capacitar a su personal para que enfrenten los graves riesgos de globales que ya vimos que se refieren al cambio climático. Entonces, pues yo con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias, mi estimado. Agradecemos la excelente presentación de la doctora Nadima Simón. Si existiera alguna pregunta, por favor, sugerimos que sea muy breve, si es tan amable. Si no existe, quiere decir que Un comercial en la división de investigación de la facultad de aquí del posgrado en el edificio de al lado. Tenemos un macroproyecto de administración y sustentabilidad donde hay un seminario permanente de administración y sustentabilidad, otro de finanzas sustentables, otro de metodología. Yo quiero invitarlos a que se acerquen, a que participen para contribuir a una cultura sustentable. Muchas gracias. pues muchas gracias a la doctora Nadima Simón. Pasaremos a darle un merecidísimo reconocimiento. Muchas gracias. El cual dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a la doctora Nadima Simón Domínguez por su participación como ponente de la conferencia Información Financiera y de Sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, agosto de 2024. Lo firma el señor director, doctor Armando Tomé. Felicidades, muchas gracias. Gracias por su presencia.